Bien, terminadas las vacaciones, al menos aquí en Santa Fe, donde estamos nosotros, estamos nuevamente con los podcasts didáctico, algo que iniciamos hace poquito y tendrá continuidad, por supuesto. Aspiramos a que se vayan sumando, son totalmente gratuitos de acceso, pueden colaborar si quieren, bueno, eso al final. Y justamente yo mencionaba este episodio número 2 de geografía, justamente hace referencia al espacio geográfico. Y cuando pensamos en el espacio probablemente imaginamos un lugar, una ciudad, un campo, una montaña, un país, una isla. Pero para la geografía es mucho más que eso, porque el espacio donde vivimos no es simplemente un escenario, porque es un espacio que transformamos, que organizamos, que habitamos y también que disputamos. Hay que tener en cuenta algo, a lo largo de la historia distintos geógrafos y distintas corrientes de pensamiento intentaron responder esta pregunta aparentemente sencilla, que el espacio geográfico, y no siempre las respuestas fueron las mismas, porque también tiene que ver con una cuestión de corrientes, hasta ideologías. No es lo mismo el espacio para aquellos que provienen, si se quieren, de una perspectiva más tradicional, a aquellos que provienen de o tienen una mirada o tenían en su momento más vinculada a los enfoques críticos. Y dentro de esto tenés distintas variantes también. Por eso, para comenzar este recorrido tenemos que viajar hasta la geografía de los siglos XVIII y XIX. Si bien incluso ya había ciertos conceptos establecidos de la geografía en general varios siglos atrás. En ese momento, repito, siglos XVIII y XIX, una de las grandes preocupaciones era comprender la relación entre la naturaleza y las sociedades humanas. Uno de los grandes nombres de esta tradición, y que lo van a escuchar en varias oportunidades, cuando escuchen algo de geografía o un libro, o incluso en estos podcasts, fue Alexander von Humboldt, considerado uno de los fundadores de la geografía moderna, hasta el padre para muchos de la geografía moderna, que entendía la naturaleza como un sistema en el que los distintos elementos estaban relacionados. Clima, relieve, vegetación y actividad humana no podían analizarse de una forma aislada. Y su mirada fue fundamental, obviamente, porque ayudó a construir una geografía que buscaba comprender la relación entre los fenómenos. Es decir, que para Humboldt estudiar significaba mucho más que describir. Era comprender cómo funcionaba ese conjunto. La naturaleza es una totalidad viva. Era, si se quiere, una de las frases textuales de von Humboldt. Con el desarrollo de la geografía regional aparece otra forma de mirar el espacio. Ya no se trata solamente de estudiar la naturaleza en términos generales, también interesa comprender por qué los lugares son diferentes entre sí. El geógrafo francés Paul Vidal de Lablache, que es referente de esta corriente, la geografía regional, sostenía que las sociedades no eran simples víctimas pasivas de la naturaleza. Las personas también tenían capacidad de elección y podían desarrollar distintas formas de vida dentro de las posibilidades que ofrecía el medio. Así que acá aparece una idea muy importante. Los lugares son el resultado de la relación entre las sociedades y las condiciones naturales. Por eso, para comprender un territorio no alcanza con saber dónde está, sino quiénes viven allí, cómo viven allí, qué actividades realizan y cómo transformaron ese espacio. Ustedes fíjense que en el caso del ser humano, prácticamente en las distintas latitudes de la Tierra, del planeta Tierra, cuenta con su presencia, con mayor o menor densidad, por supuesto, de acuerdo a todo lo que puede hacer y más allá de su capacidad de transformar, que por supuesto encuentra algunos límites o barreras lógicas. Durante el siglo XX, la geografía comenzó a darle cada vez más importancia a la sociedad, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. El espacio dejó de ser pensado solamente como algo que estaba ahí afuera. Comenzó a ser entendido también como algo que las sociedades construyen. Pensemos en una ciudad
que a su vez esta ciudad tiene calles, edificios, plazas, barrios, puentes, pero también tiene diferencias sociales. Hay zonas con más servicios, otras con menos, hay barrios donde el suelo es muy caro, otros donde vive una población con menos recursos. Entonces también el espacio urbano no es, si se quiere, aséptico, no es neutral entre comillas, refleja las relaciones sociales. Y acá aparece una pregunta más interesante. ¿Quién decide cómo se organiza el espacio? Es una pregunta central para la geografía crítica, y hasta lo podemos empalmar también con geopolítica. Es decir, ya acá nos metemos en un terreno que no es una simple visión enciclopédica, si se quiere, de la geografía. En este caso, Gilles Lacoste, el referente francés, cuestionó la idea de una geografía puramente neutral y afirmó que el conocimiento geográfico podría estar relacionado con las estrategias de poder. Su famosa frase, convertida en título de una de sus obras más conocidas, lo resume de una manera que puede uno considerar provocadora. La geografía sirve en primer lugar para hacer la guerra. Fíjense qué definición. La idea no era que toda la geografía tuviera como objetivo hacer la guerra. La provocación apuntaba a mostrar que conocer un territorio significa también conocer sus recursos, sus fronteras, sus vías de comunicación y sus características estratégicas. Y este conocimiento podía ser utilizado o puede ser utilizado por quienes tienen poder. Otro de los grandes referentes de la geografía crítica fue David Harvey, que analizó cómo el capitalismo transforma constantemente el espacio. Pensemos en una ciudad que cambia, se construyen edificios, aparecen nuevos centros comerciales, se extienden las autopistas, algunas zonas se valorizan, y otras van quedando más relegadas. El espacio entonces no es algo inmóvil, cambia junto con la economía y las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, estudiar geografía también significa preguntarse quién gana y quién pierde con la manera en que se organiza un territorio. Pero todavía nos falta una mirada, porque hasta ahora hablamos de naturaleza, de sociedad, de economía y poder. Pero hay algo más. El espacio también se vive. No todos experimentamos un mismo lugar de la misma manera. Una plaza puede ser un lugar de recreación para una persona, un lugar de trabajo para otra, un espacio inseguro para alguien más. Y para otra persona puede ser el lugar donde pasó toda su infancia. Por eso la geografía humanista comenzó a prestar atención a conceptos como experiencia, percepción, identidad y sentido del lugar. El espacio no solo se observa, también se siente. A ver, un ejemplo. Una escuela en un determinado lugar de la ciudad donde vos vivís, de donde me estás escuchando. Para alguien o para vos puede ser una escuela, simplemente. Un lugar donde todos los días van niños, niñas a aprender, docentes, personal. Y no puede tener o no tiene ningún significado más para vos. Para la maestra es el lugar donde está ejerciendo su trabajo y esperemos su vocación. Para el niño, el lugar donde, además de aprender, tiene su grupo, con quien juegan los recreos y hasta se ven fuera de clase. Y puede haber una persona de, pongamos, 70 años, que esa escuela le remite a la infancia. Quizás es la escuela donde transitó toda la escuela, la educación primaria. Una fábrica. Para alguien bien, es un lugar donde se produce algo. Para el empleado puede ser el lugar, o es el lugar donde gana su sustento. Y a su vez un compañero de trabajo puede tener una mirada más, si se quiere, agradable del lugar. Otro puede decir, acá es donde me matan explotando por monedas. Y para otra persona puede significar el lugar donde quizás lo despidieron. Por eso digo, se siente el espacio, como dice
esta corriente que habla del espacio vivido. Entonces, ¿qué es el espacio? Después de recorrer entre distintas miradas, podemos intentar construir una definición. El espacio geográfico es el resultado de una interacción entre sociedad y naturaleza a lo largo del tiempo. Podría resumirse, más allá de todas las escuelas, corrientes, paradigmas. Es un espacio transformado, organizado, vivido, pero también disputado. Por eso cuando miramos un territorio podemos hacer muchas preguntas. ¿Qué características naturales tiene? ¿Quiénes viven allí? ¿Cómo se organizan? ¿Qué actividades económicas desarrollan? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué desigualdades existen? ¿Cómo cambia ese lugar con el tiempo? ¿Cómo lo viven las personas que lo habitan? Pensemos en algo tan cotidiano nuevamente como nuestra ciudad. Desde la geografía podemos estudiarla como un conjunto de calles y edificios, pero también podemos hacernos preguntas. ¿Por qué creció hacia determinados lugares? ¿Dónde están los barrios más antiguos? ¿Dónde viven las personas con mayores ingresos? ¿Qué zonas tienen más servicios? ¿Cómo influyó el ferrocarril? ¿Qué actividades económicas la hicieron crecer? ¿Cómo cambió en las últimas décadas? Y ahí descubrimos algo fundamental. El espacio geográfico está en todas partes. No tenemos que viajar al otro lado del mundo para estudiarlo. Está en nuestra calle, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y también en nuestra propia historia. Y ya para ir cerrando, en el próximo episodio de Mundo Geo vamos a seguir avanzando en este viaje. Pues si ya entendimos la geografía no es solamente estudiar mapas y que el espacio geográfico es mucho más que un lugar físico, ahora tenemos que preguntarnos algo fundamental. ¿Qué diferencia existe entre naturaleza, paisaje, territorio y espacio geográfico? Soy el profesor Rodrigo Jiménez. Este Mundo Geo es el que te invito a recorrer, a vos también, y recordá que entender el mundo es el primer paso para transformarlo. Ahora sí, suscríbete gratuitamente, danos like para que se haga más visible este episodio y todos los demás. Visita las distintas listas de reproducción que tengo y si querés puedes colaborar, ahí está en la descripción, cafecito.app con /Profe Rodrigo. Y también puedes comunicarte conmigo si querés hacer alguna consulta puntual de alguna de las ciencias sociales, hacer tus comentarios y dejar también tus aportes. Un abrazo muy grande.